capítulo 4, y esta porción de la semana tiene como nombre Naso. Naso en hebreo es naso y significa la cuenta, ¿no? Y esta enseñanza de la semana que ustedes ya lo tienen en la página de Torah escrito, así como también en el Facebook de la iglesia lo tienen hablado. Vemos que esta parashá comprende Números 4:21 al 7:8, Jueces 13 del 2 al 25, el libro de los Hechos 21:17 al 22:29 y Juan 7:53 al 8:11. Y hoy día el Señor me hacía escoger, porque es una parashá muy grande, muy rica, ¿no? Está hablando, empieza hablando con los levitas, la tarea de los levitas, la tarea de estos 3 clanes de los levitas, que son los hijos de Leví, que son Coat, los hijos de Leví, y están los gersonitas. Estas 3 casas, o estos tres clanes eran los encargados de las tareas del tabernáculo, ¿no? Y esto nos habla también de que cada uno es valioso en lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Hoy día, con la ayuda del Señor, hemos tenido alabanza, y así cada día vamos a ir mejorando. Dice la palabra que los siervos tienen que ser buenos, buenos para toda buena obra. O sea que tenemos que estar preparados. Y bueno, no es fácil estar en esta plataforma y tener alabanza, pero sí vamos a tratar de hacerlo mejor para que el nombre del Señor sea exaltado. También vemos en esta parashá que toda persona inmunda es echada fuera del campamento. Estamos hablando del tiempo del tabernáculo, como hemos visto la semana antepasada, que las tribus estaban alrededor del tabernáculo, y eso es lo que nuestro Dios ha diseñado para nosotros. En medio del tabernáculo estaba la presencia del Señor, y todas las tribus tenían que estar alrededor. Así, hoy en día, nosotros como hijos tenemos a Yeshua dentro de nuestro corazón, que ha hecho tabernáculo, y Él quiere que nosotros rodeemos ese lugar, ¿no? Finalmente, al final de los tiempos, como dice el libro de Apocalipsis, nuevamente, cuando estemos en su presencia, las tribus estaremos alrededor de Él, alrededor de su santa presencia, alrededor de nuestro Dios, donde ya no será necesario ni el sol ni la luna que alumbre, sino que Él, que es la luz, alumbrará en todo su esplendor, y nosotros estaremos alrededor de Él. Y también habla de la ley de los celos, habla del voto de los nazareos, la bendición sacerdotal y las ofrendas para dedicar el tabernáculo. Hoy he escogido enseñar el libro, capítulo 5:11, si me acompañan al capítulo 5, verso 11, y habla de la ley sobre los celos, y vamos a empezar leyendo. Y esta ley de los celos en hebreo es la ley de Sotá. Sotá es celos en hebreo. Y dice así su palabra: y también Yahvé habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no hubiere visto por haberse ella mancillado ocultamente, y no hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a la mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahvé.
Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, y tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y le echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. El sacerdote conjugará y dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Yahvé te haga maldición y excreación en medio de tu pueblo, haciendo Yahvé que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición en ella entrarán para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Yahvé y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará de beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas si fuera inmunda y si hubiere sido infiel a su marido. Las aguas que obran maldición entrarán a ella para amargar su vientre, y se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare. O del marido sobre el cual pasar el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Yahvé, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de la iniquidad y la mujer llevará su pecado. Entonces, ¿de qué nos habla esta ley de los celos que hemos acabado de leer? A muchos que escuchan por primera vez esta ley de los celos, quizás nunca han escuchado que hay una ley de los celos, pero vemos claramente que nuestro Dios es un Dios que ha establecido en su palabra, establece esta ley para los celos, o esta ley para sotá se llama en hebreo celos, pero esta ley está basada en hacer una prueba para comprobar si era cierto o no la infidelidad, como acabamos de leer. Esta ley de sotá o de celos, establecida por el Señor, es porque ¿qué pasa cuando hay celos o por infidelidad en un hogar? Los celos dicen que traen amargura. Los celos en un matrimonio es como prender un incendio y que no tiene cuándo acabar. Cuando hay adulterio en un matrimonio y es descubierto esto, es doloroso. Es como que no hay salida. Empieza este pecado de infidelidad, trae un espíritu de celos sobre el hombre, ¿no? Cuando hay infidelidad trae ese espíritu de celos y el hombre empieza a ponerse celoso, empieza a celarla, y eso lo vemos hoy en día, es una realidad. Y es como un incendio forestal que no apaga. Y el hombre que pasa por esto, o la mujer, tiene el mismo espíritu de celos que viene. Entonces, lo primero que el Señor nos hace ver acá es que los celos es un espíritu que viene a torturar, un espíritu que viene a traer desconfianza, rencilla, y este pecado de adulterio trae consecuencias por muchos días. Las consecuencias son
generacionales también, no solamente se queda en esa pareja, sino que se vuelve de generación en generación. Y vemos un ejemplo de los celos o las consecuencias, perdón, de la infidelidad cuando el rey David, ¿se acuerdan? Cuando pecó con Betsabé. No solamente les voy a mencionar cómo acarreó tanta maldición sobre su vida, ¿no? Vemos que una de ellas fue la muerte de su hijo, y así muchas cosas más, mucho dolor. La infidelidad trae dolor, trae divorcio, trae separación. Eso es lo que trae la infidelidad, un espíritu de celos o un espíritu de sotá, ¿no? Pero aparte de eso, hay celos también que son infundados, que no tienen razón de ser. Hay personas que son celosas, que en este mundo, en este lenguaje, son los celotípicos o las celotípicas. Unas personas celosas, unas personas desconfiadas, ¿no? Y el Señor, en su gran sabiduría y en su gran amor, Él establece esta ley, o esta ley de los celos, ¿no? Esta ley para los celos, establece el Señor, esta ley para Sotá, basado en hacer una prueba para comparar si era cierto o no la infidelidad, o solo se trataba de una sospecha o de un esposo celoso. Pero esta ley de los celos se hacía con una ceremonia. Esto se hacía con una ceremonia, y esta ceremonia primeramente era para proteger a la esposa de los celos infundados o al esposo de los celos infundados, y a la vez en esta ceremonia también se exponía la infidelidad. O sea, dos cosas hacían: proteger a la persona que estaba siendo acusada de infidelidad, o inmediatamente a través de este ritual quedaba expuesta su infidelidad. Y para esto, como hemos leído, la mujer era traída al sacerdote, como dice acá. En el verso 14 dice: y si viniere sobre él espíritu de celos. ¿Quién está escuchando esta palabra ahora? Hay un espíritu que viene, ¿no?, de celos, y tuviere celos de la mujer, habiéndose ella mancillado, o sea, con razón, o viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiendo ella mancillado. O sea que este espíritu ataca tanto a un esposo que sí ha sido realmente engañado, como también como esas personas celotípicas. Entonces, según esta ley, tenía que hacerse este ritual. El esposo llevaba a su mujer al sacerdote y con ella venía una ofrenda, ¿no? Esta ofrenda que lo hemos visto en Levíticos. Esta ofrenda era una 10ª parte de un efa de harina de cebada. Esta ofrenda era solamente eso, no podías poner sobre ella aceite, ni tampoco podías poner incienso, porque era ofrenda de celos. Esta ofrenda de celos recordaba, traía a memoria el pecado, y el sacerdote hacía que ella se acerque y se ponga delante de Yahvé. Miren toda esta ceremonia, imagínense esta escena: el marido trayendo a la esposa delante del sacerdote, el sacerdote haría que ella se acerque, ¿no? Y entre este acercamiento estaba de testigo el Señor, porque ¿dónde la traían? Al tabernáculo, dice. Y el sacerdote en el verso 16 dice: hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahvé, ¿no? Luego dice que el sacerdote tomaba agua, y este ritual tan raro que representa, ¿no?, esta ceremonia. Ella era traída al sacerdote y él le decía a la mujer, poniéndola bajo juramento, y dice que él la agarraba, estaba bajo juramento, y el sacerdote tomaba agua santa en una vasija de barro. Tomaba también el sacerdote polvo del piso del tabernáculo y hacía una mezcla de polvo y agua, ¿no?, y que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echaba en el agua. Y el sacerdote, una vez que había hecho esta mezcla,
a la mujer, ya estaba delante de él, la ponía de pie, le descubría le sacaba ese manto y quedaba al descubierto su cabello, ¿no? Y dice que él empezaba a darle la ofrenda que ella había traído en sus manos, porque era una ofrenda que ella tenía que presentar, sobre sus manos la ofrenda que le estaba recordando que era una ofrenda por sotá o por celos. Y el sacerdote tendría en la otra mano las aguas amargas, y estas aguas amargas que hablan, si nos remontamos al libro de Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, llegaron a este lugar donde había agua, y cuando probaron el agua estaba amarga y se molestaron. Y ahí vemos, en esa historia vemos cómo las aguas se endulzan por causa del madero o del árbol que es echado en el agua. En todo esto tiene un significado profético, todo esto de la ley de los celos, que de repente todavía no lo captas, habla de la redención del pecador, habla de tu redención y de la mía. Entonces vemos que esta mujer, no dice el nombre, solamente dice una mujer. Esta mujer se ponía bajo juramento y más o menos así le decía el sacerdote: si ningún hombre se acostó contigo y no te has descarriado, la palabra descarriado es la palabra sotá también en hebreo, a inmundicia, cuando estabas bajo autoridad de tu esposo, bebe estas aguas y libérate de la amargura que trae la maldición. En eso consistía esta mezcla de agua con polvo del tabernáculo, y si era culpable, ella iba a entrar directamente a beber el agua que el Señor había dado, este decreto o esta ley, que al mezclar el agua del tabernáculo, el agua de la vasija con el polvo del tabernáculo, iba ella a beber maldición. Si era culpable, ella iba a ser maldecida en el acto, y si no era culpable, ella iba a ser bendecida, ¿no? Ella públicamente se iba a ver si ella es o no es culpable. Ella iba en ese momento ella iba a ser culpable o inocente. Eso es lo que está queriendo decir esto. Y el sacerdote, vemos aquí en el verso 21, y el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, estoy en el 19, y el sacerdote la conjugará y dirá: ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Esas aguas iban a traer maldición si era culpable. Mas, dice, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote hacía otro juramento a la mujer, con un juramento y una maldición de por medio, y le diría a la mujer: Yahvé te haga maldición y excreación en medio de tu pueblo, haciendo Yahvé que tu muslo se caiga y que tu vientre se hinche. Entonces vemos que el sumo sacerdote solamente estaba ejecutando la ley que el Señor había establecido para la mujer, ¿no? con esta ceremonia. Y vemos claramente en qué consistía la maldición, ¿no? Miren lo que dice acá en la palabra. Una de las maldiciones para la mujer que aparecería como culpable después de tomar el agua, era que ella iba a hacer excreación delante del pueblo. ¿Qué es la palabra excreación? Es abominable, es condenada, criticada. O sea, ella iba a pasar por ahí y todo el mundo del pueblo iba a murmurar. Y eso es lo que pasa hoy en día cuando alguien adultera o cuando alguien saca los pies del plato, tiene como un estigma en su vida y es conocida como la mujer. Ahora con esta inmoralidad que vive el mundo, no se usa tanto, no se ve tan claro esto, ¿no? Pero esta ley de sotá era para ambos dos, para el hombre como para la mujer, ¿no? Pero dice que
una de las cosas era que iba a ser condenada, criticada, iba a ser como aborrecida, ¿no? Aborrecida, iba a ser mal vista. Esa es una de las maldiciones. Y la otra maldición era que su muslo iba a caer, y su vientre se iba a hinchar. Pero cuando dice que su muslo, el muslo está hablando de prole, está hablando de que en el muslo que queda acá es los lomos, esa parte donde está nuestra generación, ¿no? Y nuestra descendencia, ella se iba a caer, no iba a tener descendencia, y su vientre se iba a hinchar, que quiere decir que ella iba a quedar estéril, ¿no? Y estas aguas iban a ser su parte de la maldición. Y dice que estas aguas, en el verso 22, que dan maldición, entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. Y miren esta escena, si la mujer era culpable, ya sabía el veredicto, ya sabía lo que le iba a pasar si es que era culpable. Pero vemos esta palabra, amén, amén, que ella tenía que pronunciar, y amén, amén es igual que decir, así es, así es. Eso es lo que significa esa palabra, así sea, así es, amén. Pero no todas las personas, cuando son confrontadas con el pecado, dicen inmediatamente voy a beber o me voy a hacer culpable o voy a declarar mi pecado. No, muchos culpables, como ya sabían la maldición que venía, seguramente que negaban ese pecado. Hoy en día vemos que hay un dicho en el mundo: si tu esposa te encuentra culpable, niega hasta la muerte, y viceversa, ¿no? Pero esta ley era para eso, para que nadie se salga con la suya, para que cada quien reciba su merecido. Y vemos que esta ley nos habla de una mujer adúltera, de una mujer que realmente era una pecadora. Y dice que en la parte del 23 dice, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará de beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Se cree que estas aguas y esta escritura que estaba escrita ahí era el nombre del Señor. El nombre del Señor no puede ser burlado. Entonces estas aguas amargas, en el verso 23 dice, el sacerdote escribirá maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará de beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, ¿no? Pues el sacerdote tomará la mano de la mujer, la ofrenda de los celos, y mecerá delante de Yahvé y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote el puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo que quedare sobre el altar, y después la dará de beber las aguas a la mujer. Le dará pues de beber las aguas, si fuere inmunda y bebiere, y hubiere sido infiel, dice, a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Miren cuántas veces lo repite. Y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Todo lo que les he leído. Mas si la mujer, dice, no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Miren lo que nosotros debemos de pensar en esto, ¿no? La maldición de la infidelidad trae como consecuencia infertilidad. No podía tener hijos. Era infértil, ¿no? Ella no iba a poder tener hijos, pero si ella realmente era inocente, hay una historia que habla que aun si la mujer hubiera tenido su matriz cerrada, nunca hubiera tenido hijo por causa de haber ido delante del sacerdote, su matriz se abriría y ella podría procrear y tener hijos, que son bendición. Y dice la palabra, en el 29, esta es la ley de los celos, o esta es la ley de Sotá, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare. O del marido sobre el cual pasare el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer,
y presentará entonces delante de Yahvé, el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de ninguna iniquidad. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Pensemos un poquito, la palabra dice que la maldición no viene sin causa, como dice en Proverbios 7:1, dice que en Proverbios 7, vamos a ir a Proverbios 7, dice que la maldición no viene sin causa, ¿no? Y miren cómo una persona puede ser maldecida, sí, y sobre todo los hombres, que el enemigo usa ese dardo de seducción, de lascivia para poder pecar. Pero dice que basta que esta mujer ramera, que vemos aquí en el capítulo 7, el Señor nos habla de esta mujer, cómo puede rendir, ¿no? Cómo puede rendir a un hombre. Dice aquí la palabra en el capítulo 7, Proverbios 7, dice, como nos advierte, ¿no? En el Proverbios 7:10 dice: cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotador y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y miren, así el hombre es tentado por una mujer, y dice que cuando lo ve, dice en el 13, se asió de él y lo besó con semblante descarado, le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte. El enemigo está al acecho de que el hombre o la mujer peque, y todo es como miramos. Nosotros las mujeres tenemos que cuidarnos cómo nos vestimos para no provocar a los hombres. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en este mismo proverbio, nos da la fórmula para caminar en su Torah, para caminar en vida y no caminar en muerte. En este mismo proverbio 7:1 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígala a tus dedos y escríbelas en las tablas de tu corazón. Y dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llámala pariente, para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Todo entra por los ojos, todo entra por los oídos. Pero el Señor nos da la fórmula. Nos dice: haz uso de tu ketubá, que lo has recibido en la fiesta de Shavuot, que lo ha escrito en tu corazón. Haz uso de los 10 mandamientos. Dice: guarda mis razones, hijo mío, atesora mis mandamientos, mi Torah, mi ketubá. Dice: guarda mis mandamientos, es como obedécelos, hazlos, y significa que tú vas a vivir. Y dice, acá leo yo, y mi ley, ¿no? Pero en el original es mi Torah. Mi ley o mi Torah como la niña de tus ojos. Quiere decir que la niña de tus ojos tiene que ser pura, hay pureza. Dice: escríbelos en las tablas de tu corazón y di a la sabiduría. Esta sabiduría no es otro que el espíritu de Jochma que tiene el Señor para los obedientes que empiezan a obedecer la palabra. ¿Cuántos quieren en esta noche que el Señor derrame espíritu de Jochma, espíritu de inteligencia o divina, para que podamos caminar en vida y no en muerte? Recibe ese espíritu ahora. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, quiero ese espíritu de Jochma, ese espíritu de divina, recibirlo en este momento, para yo poder caminar en tu ley perfecta, para poder guardar tu Torah como la niña de mis ojos. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia rara que el Señor nos cuenta aquí en Números 5:11, que tiene que mezclar el sacerdote polvo del tabernáculo con agua? ¿Qué nos quiere decir? Hay algo más. Esta historia
se trata de la historia de tu redención y de la mía. Se trata de la redención de la novia. Se trata que esta historia aquí que está revelándonos lo que Yeshua iba a hacer más adelante en la cruz del Calvario. Si vemos esta ley de los celos, vamos a ver quién es la mujer adúltera, que hemos visto que no tenía nombre ahí en la historia de Números, pero es una ley. Es como una parábola que está escondiendo el nombre de esta mujer. Esta mujer no es otra que Israel. Israel es esa mujer. Israel es esa mujer o esas ovejas perdidas por las cuales Yeshua ha venido a dar su vida, a buscar a las ovejas perdidas y dar su vida por ella. Entonces vemos quién es el esposo celoso. ¿Qué dice el libro de Éxodo 34:14? Dice, cuyo nombre es celoso. Dios es celoso. Dice, uno de los nombres del Señor es celoso. Miren esta historia, cómo empieza a ponerse más hermosa. Empieza el Señor a soltar su revelación para tu vida y decirte que tú eras esa mujer adúltera, porque ¿quién no ha adulterado con dioses extraños? ¿Quién no ha estado en otras filosofías, en otras religiones? Pero Dios hoy te quiere revelar que tú eres, si tú has recibido al Señor, si tú estás en pacto con el Señor, eres la ex adúltera. Pero si tú por A o B estás escuchando por primera vez esta historia de esta ley de la sotá o de celos, el Señor quiere que tú entres en pacto con Él. Y te voy a decir cómo, porque esta ley es para la redención del pecador, para la redención de la novia, para la redención de todo aquel que se vea identificado con esta historia y pueda ser convencido de pecado y de juicio para poder venir a casarse con el Señor. Entonces vemos que el primer personaje es la mujer que representa a Israel. Otro es el esposo que representa a Yeshua, nuestro esposo fiel, o a Yahweh, porque él y el Padre uno son, ¿no? La mujer que representa a Israel tenía que pasar la prueba delante del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Yeshua, ¿no? En ese tiempo había un sumo sacerdote, Aarón, pero ¿quién es el sumo sacerdote que no tiene ni principio ni fin de días? Es el Melquisedec, es el Yeshua, que cuando fue, no sin sangre, se presentó delante del Padre, llevando su propia sangre, entró nuevamente al lugar santísimo, dice, y ofreció su sangre al Señor, al Padre, meciéndola. Él es el esposo redentor, ¿no? Y él tenía, ese sumo sacerdote hace las veces de esposo, hace las veces de sumo sacerdote, que tenía que mecer la sangre. ¿Por qué mecer la sangre? Porque la sangre, si no se mueve, no se mece, se coagula. Pero hoy te digo que la sangre de Yeshua sigue vigente y sigue corriendo desde su trono para todo aquel que quiera recibirlo como su Señor y su Salvador. Entonces, cada uno de nosotros, o Israel, tenía que pasar por esta prueba de los celos. Y tú me dirás, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿No? Pero el Señor sabía que esta mujer era culpable. Se cree que nunca hubo un episodio de llevar a la mujer. Estaba esta ley ahí. Se cree que esta ley está escrita ahí, pero lo que la historia no cuenta si alguna vez hubo una mujer que fue a donde el sumo sacerdote. Mas en Juan 8 sí vamos a ver cómo hay una mujer que es acusada de adulterio, pero el Señor mismo sabía que la mujer era culpable. Esta mujer llamada Israel, esta novia preciosa, era culpable. El Señor le había dado carta de divorcio, era culpable esta mujer. Y es por eso que el Señor el Padre envía a su Hijo Yeshua para que Él se presente como esa ofrenda y pueda cumplir el ritual de la Torá en lugar de Israel, la mujer adúltera. ¿Quién sí cumplió a cabalidad? Porque la palabra dice en Deuteronomio que si los dos son pecados,
que las dos partes, o sea, tanto hombre como mujer, la ley es para los dos. Cualquiera que fuera culpable de este pecado de adulterio y tenía que pasar por este mismo ritual, y Yeshua o el Padre, como sabía que tú y yo éramos culpables, el Señor tuvo realmente que ponerse como el esposo que pagó por ti, que se hizo maldición, que se le hinchó el vientre, que se le cayó el muslo, que tuvo que beber esas aguas amargas. Cuando los bebió en la cruz del Calvario, cuando el soldado le estaba dando vinagre mezclado con hiel, la hiel ¿de qué nos habla? Nos habla de esas aguas amargas. Él se declaró culpable. Él se declaró culpable para que tú realmente hoy puedas acogerte a esta ley de los celos y ser realmente decretada por el Señor como que Yeshua, tu novio, ya pagó ese precio, ya tomó esa copa. Y el Señor mismo dice que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor mismo habla de esto. Vamos a ir a ver esta historia preciosa aquí en Juan, en el libro de Juan 8, y vemos aquí sí hay una historia de una mujer adúltera, pero en la época que se leyó la ley de sotá o de celos no había, pero Yeshua nos trae una revelación aquí en el libro de Juan 8 dice que trajeron a él a una mujer adúltera. Voy a leer, cada uno se fue a su casa, dice, y Yeshua se fue al monte de los olivos. Estoy leyendo Juan 8:1. Y por la mañana, espérense un ratito, sí. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. ¿Ven? Y sentado él les daba la enseñanza, él estaba enseñando. Entonces los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran ellos? Dos sectas que ya no existen hoy en día, pero que podríamos ver qué fariseos son los de este tiempo. Los que son los religiosos, pero que no están conectados con el Espíritu, solamente lo hacen religiosamente. Los fariseos y los escribas, dice acá, los escribas y los fariseos eran los acusadores, los policías de ese tiempo, ¿no? Los que siempre, y hoy en día también, si Dios te está hablando, que tú estás señalando a todos con el dedo, dile, límpiame, Señor. Saca esa viga que tengo en mi ojo, Señor, antes de que yo quiera sacar la mota del ojo de mi hermano. Y entonces dice que ellos trajeron, en el verso 3, trajeron los escribas y los fariseos, trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Miren qué mentira, ¿no? Porque ellos tenían que haber estado en el dormitorio o en el lugar, pero ellos estaban acusando falsamente. Y aquí se cumple la otra parte, que esta ley fue hecha para proteger a la mujer de una acusación falsa. ¿Por qué? Porque también habían hombres en esa época que querían por cualquier cosa darle carta de divorcio, deshacerse de la mujer, ¿no? Y el Señor, como sabía y conocía los corazones, estableció esta ley. Y dice que en el verso 4 le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, ellos habían estado ahí, ¿no? Y en la Torá nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta palabra que tú ves aquí, tú pues, ¿qué dices? Es como tentando. Y muchas personas han venido a la iglesia así, ¿y tú qué dices? ¿Debemos guardar esto? ¿Debemos hacer lo otro? Lo que yo diga no tiene fundamento. El fundamento está en lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, eso tenemos que hacer si queremos ser hijos obedientes. Entonces, ellos le empezaron a hablar al Señor. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándola, ahí está la respuesta, el 6, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, dice, se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. ¿No les parece la misma historia? El sacerdote tenía que coger polvo, mezclar con las aguas amargas y después escribir un pergamino y ponerlo ahí para limpiar, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, Yeshua nunca les contestó, nunca les dijo nada. ¿Cómo los
miraría, porque vinieron todos ellos, como en una mancha, en una turba, a acusar a la mujer y a decirle que qué haría él. Él podía haberles dicho, ¿dónde está la prueba? Vamos a traer a hacer la ley de los celos, de Sotá. No, porque el Señor estaba operando en su omnisciencia, el Señor estaba leyendo el corazón de ellos, y simplemente el Señor se pone, como que se agacha, ¿no? Y dice que Él empezó a escribir en tierra. ¿Qué estaría escribiendo en tierra? Vamos a ver, esto decía intentándolo, y dice, para poder acusarlo a Yeshua. Mírenla, ya no solamente era la mujer, sino también querían acusar a Yeshua. ¿Por qué? Porque así es el religioso, nada le cuadra. Y hoy en día hay un espíritu religioso que opera en el mundo, opera en contra de las raíces hebreas, en contra de esta enseñanza, y quiere acogerte, quiere decirte, estás judaizando, están haciendo esto, están haciendo lo otro, ¿no? Pero aún eso, el Señor es bueno y misericordioso, y que hoy día traiga todo fariseísmo por tierra el Señor, y realmente seamos de esos creyentes que realmente siguen al Señor por donde quiera que vaya. Dice la palabra, el verso más lindo, sigan al Cordero por donde quiera que vaya, y sigue al Señor por donde Él te está dirigiendo. Este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Por eso es que tú puedes escuchar esta enseñanza a la luz de su palabra y unir el capítulo 8 con de Juan con el capítulo 5 del libro de Números, y dice así: pero Yeshua, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. ¿Con qué escribió la Torá o los 10 mandamientos el Señor? Con su dedo, ¿no es cierto? Y cuando Moisés bajó con las tablas y vio al pueblo adulterando, ese es el primer adulterio que registra la palabra, con el becerro de oro, él lo rompió, ¿no? Ahí es como que les da carta de divorcio el Señor. Después él sube otros 40 días y le hace escribir a Moisés las tablas, y después baja y ellos se comprometen. Lo hemos visto en la fiesta de Shavuot, cómo se compromete el pueblo cuando le dice al Señor, al escuchar los mandamientos, sí obedeceremos. Más adelante viene otro quiebre, otro divorcio, y el Señor aquí estaba escribiendo en tierra los mandamientos, estaba escribiendo en tierra los 10 mandamientos o la Torá, y como insistieran, dice en el verso 7, en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. Había otra ley, que a la adúltera o al hijo rebelde o contumaz se le tenía que matar a pedradas. Pero él dice que cuando se levanta les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué había escrito en el suelo? ¿Qué había escrito en la tierra? ¿Qué había escrito en el corazón de ellos leyéndolos? Seguro que habían infringido más de uno de ellos. Habían infringido el pecado de falso testimonio, ¿no? De mentir, de acusar. Y el Señor, cuando les dice esto, porque está con letras rojas, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que nuevamente, después de decirles esto, volvió a inclinarse el Señor de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo. Hay una parte de los 10 mandamientos es solamente con el Señor y la otra parte es con el prójimo. Dice, empezó a escribir en el suelo, en tierra, pero ellos al oír esto se sintieron acusados, porque la Torá hace eso, te enrostra tu pecado. Pero gloria a Dios que el Señor no nos quiere enrostrar para avergonzarnos, sino para que nosotros podamos llegar a un arrepentimiento. Y dice, acusados por su conciencia, ¿ven? Su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Esa es la parte más hermosa y conmovedora de esta historia, donde va a llegar un momento en que la novia, que es Israel, tú y yo vamos a estar a solas, frente a frente con el Señor. ¿Y cuándo va a suceder esto? Porque esta historia que vemos aquí, esta historia se va a dar en la fiesta
de Yom Kippur. Hemos visto que este es el mapa de ruta, primera fiesta, segunda, tercera, cuarta, quinta. En la sexta fiesta, llamada Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día de la boda, ese día tú y yo vamos a ser probados y vamos a confesar nuestro pecado. El Señor va a ver quién toma esa copa de redención, que la tomó en un nuevo pacto, como dice Jeremías 16:33, que el Señor va a escribir nuevamente su Torá en nuestro corazón. Ya lo ha escrito en esta fiesta que hemos pasado, pero el Señor le dice a la mujer, y así tú y yo hemos sido un día confrontados con el Señor, porque ¿quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Quién es el único que te puede declarar culpable o inocente? Nuestro Yeshua. ¿Y saben por qué? Porque Él se hizo pecado. Él se hizo maldición. Él se hizo maldición con la ley de Sotá, con la ley de los celos, para que tú y yo no pasemos ese trago amargo. Él incluso tomó las aguas amargas representadas por el vinagre y la hiel que el soldado le había dado al Señor. Y dice que cuando todos se fueron, porque todos se sentían acusados, dice que él se quedó solo, ella se quedó sola con Yeshua y la mujer estaba en medio. Hay un momento en nuestra vida en que estamos con el Señor frente a frente, y ese día se llama el día de tu redención, el día que el Señor te ha salvado, el día que el Señor, que el Ruach HaKodesh te convence de pecado, intercepta tus pasos. Dice que nadie va al Padre si el Hijo no lo trae, y nadie va al Hijo si el Padre no lo trae. Y Yeshua es el Had completo, el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu interceptan tu paso, como esta mujer que estaba aquí. Ella era pecadora, ella había sido infiel, aunque nadie lo había visto. Pero lo increíble de esta historia es que solo trajeron a la mujer, no trajeron al varón, porque la ley era para ambos dos. Pero ¿saben qué? En esta historia preciosa, ese varón es Yeshua mismo. Él es el que más adelante iba a pagar por este sotá o esta ley de los celos. Él en la cruz del Calvario. Por eso le dice a ella, y la mujer que estaba en medio, enderezándose Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, para no avergonzarla: mujer, o Israel, ponle ahí, o tu nombre, o Isabel, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. No hay ni siquiera uno justo, dice la palabra. No existe. Todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué el Señor le dice, ni yo te condeno? Porque él ya más adelante se iba a condenar. Este es como un anticipo de lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. Y vemos que el Señor sabía que esta mujer era culpable y por eso envió a su Hijo para presentar esa ofrenda y cumplir este ritual de la Torá en lugar de Israel, o en lugar de la mujer adúltera, o en lugar de toda persona que está escuchando hoy. Hay misericordia, hay perdón, hay provisión de perdón y restauración. Hace 2000 años el Señor se hizo ese varón que nunca había pecado, pero se hizo como el adúltero, se hizo maldición. Él se hizo maldición. De la cabeza a los pies dice que él era una sola llaga. Él fue azotado por esta ley de Sotá. Fue azotado por el Padre. Dice que tu pecado de infidelidad y todos tus pecados y todas las enfermedades, incluidas todas las enfermedades, se fueron puestas en Yeshua. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando el Señor fue a la cruz, estaba sellando un nuevo pacto. El pacto requería una esposa digna, una esposa fiel. Dice, Yeshua entonces delante de Yahvé y del pueblo, en el madero, tomó por nosotros las aguas amargas y éramos culpables, pero Él murió en tu lugar. ¿No es preciosa esta historia que te acabo de relatar? Esta historia que no es otra cosa que la redención, de la redención de Israel, de la redención de tu alma. Ese es el amor que te tiene el Padre,
que dice que regaló, dio a su Hijo. Dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo Yeshua para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te quiero invitar para terminar a hacer esta oración. Hacer esta oración, entrégale tu vida al Señor para que tú pases de culpable a inocente. Y el Señor te dirá, ve y no peques más. Seas hombre o seas mujer, necesitas de esta redención. Ahí donde estás, repite conmigo, amado Dios, hoy he escuchado esta ley de Sotá o esta ley de los celos. Yo me declaro culpable, Señor. Yo he infringido tu palabra. Yo he pecado contra ti y solamente contra ti. Pero también sé, Señor, que esta ley que tú la has puesto en tu palabra, Señor, que tú la has creado, Señor, es para mi bien, Señor, es para redimirme. Yo hoy, Señor, te pido que con tu sangre preciosa me limpies mi corazón de todo pecado, de toda ley contraria a tu palabra, Señor. Lávame, límpiame, Señor. Te invito a entrar a mi corazón y a vivir dentro de mí. Te entrego mi vida, hazla de nuevo, Yeshua, y te recibo como mi único Señor y Salvador. Te recibo como ese esposo, Señor, que has dado tu vida por tu esposa. Gracias, Yeshua, por ser mi esposo. Gracias por ser mi Redentor. Gracias por ser mi Señor. Amén. Amados, antes de despedirme, quiero decirles que los altares de oración vamos a quedar de lunes a viernes, sábado y domingo vamos a descansar, pero los que quieren, porque hay un grupo que quiere seguir, sí vamos a continuar en los altares, así que tengan un bendecido Shabbat, el Señor los bendiga, mañana nos vemos aquí 10:30 en punto. Shabbat Shalom.